Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Cuando hablamos de sismos, nos llama la atención, a veces nos preocupamos y puede ser como el efecto de un electrocardiograma que dependiendo de lo que esté ocurriendo y cómo eso que ocurra lo reseña en los medios, pues altera nuestro ánimo, ¿verdad? Y nos crea en ocasiones angustia y preocupación. Pero ciertamente los sismos nos acompañan y nos acompañarán. La secuencia sísmica, efectos naturales van a continuar afectándonos. Así que vamos a dedicar en este programa un tiempo para hablar sobre la secuencia sísmica en Puerto Rico, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Y para eso nos acompaña la doctora Lorna Jaramillo Nieves, que es decana auxiliar de investigación en el Decanato de Estudios Generales e Investigación de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, doctora, a Muévete. Gracias a la invitación y gracias a las personas que nos ven en este programa y al apoyo del Decanato de Estudios Graduados e Investigación que ha apoyado varias de mis iniciativas. ¿Por qué es importante desde su perspectiva que abordemos el tema de los sismos en Puerto Rico desde una perspectiva quizás distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación? Claro, hay dos razones principales. La primera razón es porque vivimos en un área que es sísmicamente activa. Puerto Rico ha tenido, tiene y tendrá en el futuro eventos sísmicos, y vimos que en este último diciembre del 2019, todo el periodo del 2020 y continuando hasta ahora en el 2022, hay una secuencia sísmica que ha disminuido sus magnitudes de eventos, pero está ahí, latente, por decirlo de alguna manera. Es nuestra realidad, es la realidad del Caribe, y Puerto Rico está en un lugar muy, muy particular de la placa. La segunda razón es porque, aunque es un evento natural y llama la atención de los geólogos, de los sismólogos, no es algo que solamente se quede con un impacto o una relevancia para la ciencia, sino tiene una relevancia para la sociedad porque nos afecta a todos. Desde los ciudadanos que pierden sus hogares, desde la infraestructura que se pierde y, como habíamos comenzado un poco a mencionar, el patrimonio que se pierde, que es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra identidad como Puerto Rico. ¿Cuánta investigación hay en Puerto Rico desde el punto de vista de la academia en términos de la secuencia sísmica y cómo esa secuencia ha afectado precisamente nuestro patrimonio histórico cultural? Pues ahora mismo hay muchísima investigación con diferentes enfoques en lo que es la secuencia sísmica. Está desde lo que decimos las ciencias duras, la geología, en el área de la geología, la geofísica y la sismología. Hay mucha investigación desde el Departamento de Geología en el recinto de Mayagüez, el sistema UPR, la Red Sísmica de Puerto Rico, que está adscrita al recinto de Mayagüez, y también hay ciencia aplicada, que es desde la perspectiva de la geología, desde la parte de ingeniería, enfocado principalmente a lo que es ciencia aplicada. Pero también hay otras disciplinas que no están en las ciencias ni en las ciencias aplicadas, que miran otras partes de los efectos, y también inclusive sí en las ciencias sociales hay unos enfoques. Puedo mencionar desde el asunto de cómo estos eventos afectan a las personas en cuanto a su tranquilidad y a su salud emocional, como es la psicología, la consejería. También hay estudios muy particulares como desarrolla la sociología del desastre, que yo colaboro con la doctora Jennifer Santos Hernández, que también está en el recinto de Río Piedras. Y ahora mismo yo estoy llevando este proyecto que está financiado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades,
que tratamos de traer al ruedo la discusión de cuál es el efecto en el patrimonio cultural. Esto es una parte que normalmente no se mira. Cuando yo comencé a idear este proyecto, pues muchas personas como que un poco les llamaba la atención que una persona en geología, porque esa es mi formación, yo tengo formación en geología, le interesara tanto esta parte del patrimonio, y es porque los efectos son múltiples y no es solamente la parte del efecto en las personas, la parte del efecto en la infraestructura, sino una parte en una infraestructura construida que es bien importante y que es difícil de recuperar, que son los edificios históricos. En ese caso, doctora, le puedo poner por vía del ejemplo que en el municipio de Toa Alta, la iglesia de San Fernando, que es un patrimonio por su construcción, pero no solamente por su construcción, lo que representa en el desarrollo histórico de nuestro país, que ha sido severamente o gravemente afectada como consecuencia de la secuencia de los sismos del sur. Y entonces uno decía, caramba, del sur y en Toa Alta, pues sí, de hecho está clausurada, no se permite la entrada. La entrada, sí, por seguridad posiblemente está, lo que le dicen los ingenieros, estructuralmente comprometida. Sí, y definitivamente la protección del patrimonio construido es uno de los efectos más evidentes cuando ocurren los sismos, porque literalmente el sismo es una liberación de energía que se experimenta como una sacudida, y aunque hay municipios en el norte que están lejos del epicentro, donde ocurrieron los sismos al sur, esa energía viaja toda la isla. Lo que sucede es que a medida que va viajando se va disipando, y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué algunos lugares lo sienten más fuerte? ¿Por qué algunos lugares los daños son mayores? Y puede ser, por ejemplo, pueden haber otras estructuras cercanas a la que usted describe que no sufrieron daños porque son estructuras más recientes y tienen unas competencias estructurales mayores, y esta estructura histórica quizás no está tan fuerte estructuralmente y no ha sido reforzada a través de los años. Compartíamos en uno de los conversatorios de este proyecto que les comenté con el ingeniero José Izquierdo Encarnación, quien es especialista en lo que es el refuerzo de estructuras históricas, que a veces pensamos que esas estructuras no van a resistir porque son antiguas, y sí, hay algunas de ellas que han estado de pie por 200, 300, 400 años, así que la estructura no es tan débil como nosotros pensamos, es que quizás no estamos llevando el mantenimiento necesario para preservarla. Así que esta conversación sobre lo que es el patrimonio, que se nos hace más evidente en lo que es construido, pero hay muchas otras partes del patrimonio que existen, y este proyecto lleva un poco dilucidar y hablar en detalle en qué consiste el patrimonio y cómo nosotros podemos preservar, aprender y continuar protegiendo el patrimonio. Se ha levantado como parte del proceso de investigación un inventario de que uno pueda por áreas ir recopilando o documentando lo que se define o estructuras que se pueden definir como patrimonio histórico y que pudieran estar siendo afectados o han sido afectados o son vulnerables a este tipo de secuencia sísmica. Claro, esa pregunta es excelente, es clave, y me alegra muchísimo que la haya presentado. En el tercer conversatorio, y digo el tercer porque este proyecto es una serie de 4 conversatorios. El primero hablamos sobre la historia y la importancia de la historia para conocer sobre los desastres. El segundo fue sobre la memoria y la importancia de la memoria para el estudio de los desastres. Y el tercero era precisamente la protección del patrimonio construido, y ese inventario fue uno de los puntos que discutimos con el ingeniero Izquierdo,
que sí existe. Hay un inventario que es parte de la documentación que se puede consultar, ya sea con el Instituto de Cultura o las instancias del gobierno que trabajan con la protección de todo aquello que es lo histórico, que puede obtenerse para saber cuáles son esas estructuras. En ese momento yo señalé, bueno, nada más el saber, el inventario completo, lo podamos mejorar, el solamente saber cuáles son esas estructuras que son históricas y que nos pueden ayudar a reconocer cuál es nuestro patrimonio construido, ya nos da una ventaja porque sabemos por dónde tenemos que empezar a reforzar ese patrimonio construido. Así que sí, hay unos censos o unas listas donde sí se tiene esta información. Yo no la levanté, eso ya pertenece a las instancias de gobierno, pero sí teníamos mucha curiosidad por saber si en efecto esa lista existía y si podemos utilizarla, ¿verdad?, para ser más fuertes, que ese es el mensaje detrás de uno de los puntos en el conversatorio. Cómo nosotros podemos hacer nuestro patrimonio más fuerte para que cuando ocurren eventos en el futuro, pues no podamos perder estas estructuras que son tan importantes culturalmente hablando. El tema de la divulgación y el compartir ese tipo de conocimiento para mí es importante desde el punto de vista como ciudadano común, no investigador, pero un ciudadano común bien orientado, bien informado, puede ser un garante, un custodio realmente del patrimonio. Lo que yo puedo ver como, a lo mejor yo estoy viendo una estructura que para mí representa un patrimonio y no necesariamente tiene las características, pero aún así eso es bueno. Pero pudiera haber unas edificaciones, algún tipo de edificación o construcción que sí constituya un patrimonio o una pieza importantísima, histórica, y que quizás no, o por la manera en que se encuentre o que haya sido modificada en algún momento, pues que realmente pues, no tengamos la conciencia de lo importante que es cuidarla y preservarla. Y quería en esa misma línea hablarle un poco de alguna de esas estructuras, por ejemplo el sistema de faros de Puerto Rico, que hace muchos años sé que hubo un esfuerzo y se invirtieron recursos restaurando algunos de los faros en Puerto Rico. Probablemente después, una vez se agotó o se cumplió con el proyecto, pues lo que ocurre en otras instancias, pues se dejó ahí y no se ocuparon las instancias que tenían de darle continuidad a los proyectos y han sido afectados por los huracanes Irma y María, el embate, el descuido o las malas prácticas de los visitantes, y más recientemente por la secuencia sísmica. Pero tenemos también en nuestro faro, el sistema de faro, parte también de nuestro patrimonio cultural que hay que defender y preservar. Claro, es posible que muchas personas conozcan algunos faros porque lo han visitado o porque realmente pertenezcan al municipio donde se encuentra el faro, y nosotros lo que buscamos en este proyecto es un poco divulgar, que la gente conozca. Sí. Y de hecho ese es el propósito de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades en subvencionar el proyecto, y es que las personas se puedan acercar a los temas humanísticos de una manera muy familiar. Y a mí lo que me gusta de este proyecto es que pues lo presentamos, lo gestamos y lo pensamos en el periodo de la pandemia. Y entonces nosotros decíamos, bueno, si estamos encerrados, ¿cómo lo vamos a hacer? O no nos podemos unir para hacer una conferencia, no podemos hacer... Y un recurso excelente que hay en Puerto Rico es la radio. Y una de las ventajas de la radio es, entre muchísimas ventajas que tiene, es que en Puerto Rico hay muchísimas emisoras de radio locales que llegan a lugares donde normalmente otras emisoras no llegan. La gente escucha radio. Hay
diferentes perfiles socioeconómicos, de educación que escuchan la radio. Y ahora mismo grabar un programa de radio es tan fácil, porque tenemos, como estamos haciendo en este momento, estamos haciendo a través de la computadora, no nos tenemos que acercar en el mismo lugar. Y entonces, donde las personas posiblemente estaban viendo una limitación y un problema, yo dije, no, esto es una ventaja, porque entonces yo puedo pensar cómo nosotros podemos a través de la radio trabajar este proyecto de divulgar esta información y llegar a las personas que queremos que llegue, que es el ciudadano común, porque al final del día el patrimonio no es de la decana auxiliar de investigación, ni es de los docentes, ni es de la universidad, es del país, es del pueblo. Y es el pueblo quien tiene que adueñarse del proceso de protección. Y de hecho, el último conversatorio, que aún no lo hemos transmitido, será en abril. Vamos a hablar sobre ese detalle, qué es el patrimonio, cuáles son las leyes actuales que lo protegen, cuáles son las últimas discusiones en la protección del patrimonio. Ahora mismo, ¿qué realmente constituye el patrimonio? Una de las cosas interesantes de esta conversación es que inicialmente empezamos a hablar del patrimonio construido, los edificios, las iglesias, los faros, las casas de camineros, que hay montones y algunas un poco abandonadas. Sí. Pero hay otras cosas que también son patrimonio y que la estamos construyendo en este preciso momento. Uno de los temas que hablamos en este proyecto fue los archivos comunitarios, ¿verdad? Y los archivos, cuando nosotros hablamos de archivos, es un lugar donde se custodia, se vela, se guarda, se protege documentación histórica que necesita unas condiciones físicas para que no se dañen con el tiempo. Y durante el huracán María, pues la falta de aire acondicionado, las filtraciones de agua, evidentemente dañaron mucho de esos documentos en diferentes archivos en el país. Uno de los más conocidos es el Archivo General de Puerto Rico, pero hay archivos en diferentes lugares. El Archivo Arquidiocesano de San Juan, que es una joya, también son ejemplos de otros lugares donde hay archivos. Las universidades, cualquier universidad, en sus bibliotecas tienen archivos muy importantes que sabemos que algunos de ellos pudieron afectarse. Pero esos son unos archivos muy formales, ¿verdad? Es lo que los historiadores normalmente citan como el archivo histórico o el repositorio donde se tienen esos documentos. Pero ahora mismo hay lugares donde se están construyendo o desarrollando archivos comunitarios, que es la comunidad quien recoge, ¿verdad? Un ejemplo, ahora mismo la doctora Naya Ríos Villarini tiene un proyecto donde trabaja con Casa Pueblo, recogiendo todo el material que ellos tienen como parte de su gesta comunitaria, en donde ellos están localizados en Adjunta, y toda la documentación. Pero ahora mismo pueden existir fotografías que la gente tomó en sus casas con sus teléfonos móviles sobre los daños de María, sobre los impactos de Irma y sobre los sismos. Eso es patrimonio cultural. Y entonces, ¿quiénes pueden? Ahora, eso es una ventaja que sea digital, porque ya no es tan frágil a los elementos climáticos, pero sí al tiempo. Uno guarda antes, bueno, ya no se está utilizando, pero se utilizaban los CD, el disco compacto, y eso tenía un tiempo de vida, y luego de eso el disco se daña y se pierde la información. Y entonces, ¿quién va a guardar esos documentos? ¿Cuán importante es lo que usted como familia guardó de su casa, de su comunidad, para otras personas? Y entonces, uno de los esfuerzos que hace este proyecto es recoger fotografía de los impactos de Irma y María en el área de Adjunta y en otras regiones. Hay otros archivos que ellas están trabajando, así que esos son ejemplos de qué cosas son parte de nuestra cultura,
quienes las están registrando, quien está llevando la visión de lo que está sucediendo, somos nosotros. Por lo tanto, en esa acción de tomar la fotografía con el celular, las personas a veces no están conscientes, pero están siendo realmente personas que están guardando nuestra historia. Y eso es importante reconocerlo y es importante de ver. Entonces, si eso es así, ¿quién las está guardando? ¿Cómo le estamos uniendo? ¿Cómo se está clasificando? ¿Verdad? Todas esas son preguntas importantes. Sería interesante, doctora, ¿verdad? Y debe ser algo, no sé si se está haciendo o si está en la mente de algún de investigador o de los estudiantes en sus trabajos de investigación o tesis doctoral, los que estén. Sería construir o diseñar algún tipo de, para las personas comunes y las comunidades, una guía básica de cómo documentar y recopilar, porque por ejemplo hay en cada barrio, en cada comunidad hay muchos documentos, puede haber hasta hay muchísimas publicaciones de la comunidad, del pueblo, que recogen tanto y que tiene un valor y que puede ayudar a su vez ser como un ente de interconexión con investigaciones de tanto tipo que nos ayude a preservar, a conocer y realmente a sentirnos orgullosos de nuestro desarrollo y de lo que nosotros todavía nos falta por alcanzar, ¿verdad? Y son instancias de construcción y que unas por sí solas pues quizás se ven muy aisladas, pero ese efecto de interconexión, por ejemplo, una guía básica de cómo documentar, qué cosas debemos preservar, organizar o ir clasificando, eso definitivamente nos va a ayudar, porque hay tanto en cada rincón en Puerto Rico, en cada familia, en el comerciante, don fulano que tenía la tienda, que documenta, ya la fábrica o el taller que no existe, pero quedaron por ahí unos archivos que se narran cosas de la época y parte de la historia que nos da a entender por qué ocurrió X o Y cosas en una comunidad tal y tal familia. Esos eslabones están por ahí, ¿verdad? Hay que como que rescatarlo y armarlo. Hay varias maneras de hacer esto. Una manera sería como está presentando, decir, bueno, la academia o los profesores o los docentes, la universidad, ¿cómo piensa que se puede organizar esa información? Y eso ha sido una manera que llevamos muchos años trabajando de esa forma. Otra manera que es, vamos a decir, una manera de verlo, de pensarlo, es que el docente, el profesor, el maestro trabaja mano a mano con la comunidad y la comunidad tiene no solamente el derecho de decidir qué quiere preservar, sino que realmente tiene el conocimiento, porque no hay comunidad o no hay personas que conozcan mejor una comunidad que la comunidad misma. Claro, sí. Y entonces pueden decir, mira, nosotros queremos hacer esto, nosotros queremos preservar. Mira, voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Y yo siempre digo, a veces uno piensa que las ideas son producto de lo que uno piensa, no son productos del intercambio de personas como estamos haciendo nosotros ahora. Y le voy a darle un ejemplo muy cotidiano, pero me parece que es bien importante. Yo me pregunto cuántas ligas de pelota hay en Puerto Rico, cuántos juegos hay a la semana, quiénes juegan ahí y quiénes guardan la fotografía o inclusive ahora los videos, porque hay mucha gente que graba videos de esos eventos. Y entonces de esas ligas van a salir futuros atletas. Qué excelente sería si nosotros pudiéramos empezar a guardar esa información y en el futuro, cuando ese atleta salga, ya nosotros tenemos nuestro registro, ¿verdad? Ya nosotros tenemos esa información, ya nosotros tenemos, ¿verdad?, esa historia. Y entonces ahí eso se convierte en un modelo a seguir, ¿verdad? Y esto
tiene tantas ramificaciones, cuáles son los modelos que siguen nuestra juventud, cuánto tiempo le estamos dedicando al deporte. Y fíjate que te está hablando una persona que es de ciencia, pero que estamos empezando a ver cuánto podemos producir si yo me arriesgo a hablar con gente fuera de mi disciplina para ver qué es lo importante para el otro. Y una vez yo pueda ver qué es importante para el otro, yo decidí qué yo puedo hacer para que esa agenda se adelante. ¿Cómo podemos hacerlo? Apoyando a las comunidades y los grupos o las organizaciones pueden decir, mira, esto es lo que es importante para mí. ¿Cómo yo hago esto? ¿Con qué se come esto? ¿Verdad? Y entonces ahí empezamos a decirle, pues mira, puedes hacer, y le damos sugerencias. Y podemos decirle, mira, ¿cuál es el material de lo que quieres preservar? Si es papel, ahí hay que tomar unas acciones, ¿verdad? Porque tienen que estar en un lugar, un almacenamiento que el papel no se dañe. Si es algo digital, pues entonces ¿en dónde lo vamos a guardar? ¿Va a estar en un servidor? ¿Va a estar en una memoria externa? Hay otros medios también, por ejemplo, hay familias que pudieron tener filmas en Super 8 o en pequeñas grabaciones. Mire, doctora, no hay duda que el trabajo que están haciendo ustedes los investigadores, y usted geóloga, sí, que le añade entusiasmo, pero sobre todo le añade rostro, visibilidad a esa interconexión que es la invitación de la ciencia en todas sus manifestaciones, y cómo la parte de las ciencias sociales, la sociología, se integran, añaden pragmatismo a los estudios que ustedes hacen. Les felicito y les invito, doctora, a que continuemos esta conversación, porque me parece que según están haciendo ustedes en su proyecto de unos episodios que están grabando, ¿verdad? Unos programas sobre la secuencia sísmica, que podamos continuar conversando sobre este fascinante tema del que hemos hablado en este programa. ¿Qué le parece? Excelente, me parece una buena idea, claro que sí. Le agradezco que haya compartido con nosotros su experiencia, su entusiasmo, y que es contagioso ese entusiasmo, y que sirva también una invitación para todos los televidentes, los cooperativistas, de que tenemos todavía muchísimo que hacer por nuestro país, y que existen los medios, está la Academia, la Universidad de Puerto Rico al servicio de nuestro país. Y muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta edición de Muévete. A ustedes por el espacio, claro que sí. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.